Hace más de 3 años que entré a trabajar en La Hispano, pocos meses después de haber tenido a mi pequeña. Mi marido ya trabajaba allí cuando le conocí. Es una suerte que ahora estemos trabajando juntos los dos. ¿Cómo pasa el tiempo? Aún recuerdo aquella nevada que cayó sobre Guadalajara y el día que pasamos jugando en la nieve con mi hermano y sus amigos. Éramos unos niños. Meses después, mi hermano José ingresó en la Academia de Ingenieros Militares, en el batallón de aeroestación. Desde entonces, la vida ha ido pasando a golpes de acontecimientos, arrebatándonos lo poco que nos quedaba de niñez y haciéndonos adultos en un abrir y cerrar de ojos. Guadalajara también ha cambiado mucho, y más aún cuando La Hispano abrió sus puertas. Parece que toda la ciudad haya despertado de golpe a su llegada. Cuando era pequeña nos íbamos hasta un altozano y desde ahí se veía perfectamente la fábrica de La Hispano. Y mi padre, como era de marchamalo y muchas veces nos llevaba a la fiesta, porque allí tenía toda su familia, pues pasábamos por delante por la carretera que va hacia Marchamalo y quedaba a nuestra derecha. Yo he llegado a conocer la fábrica porque mis abuelos maternos vivían frente a La Hispano Suiza. Y mi madre, claro, pasaba cruzando la vía, pues era el camino más corto para llegar al trabajo. Estamos en los años de la Primera Guerra Mundial, empieza en el verano del 14. España no es capaz de tomar partido por ninguno de los dos bandos. España se divide entre aliadófilos y germanófilos, pero hay sectores muy importantes partidarios de los aliadófilos. No hay que olvidar que la reina Victoria Eugenia de Battenberg, la mujer de Alfonso XIII, era inglesa, y el propio conde de Romanones era también aliadófilo, partidario de las potencias de Inglaterra y Francia. Puesto que no podían colaborar en el esfuerzo bélico como un país beligerante, porque se había optado por la neutralidad,
Entonces surge el interés de la Hispano-Suiza por responder a ese llamamiento de Pedro Vives de fabricar motores de aviación. Entonces hacen un motor tan avanzado y que inmediatamente la administración militar francesa de industrial pues se interesa por este motor porque es mucho más avanzado de lo que ellos fabrican. Y efectivamente consiguió un motor que era mucho más potente y mucho más ligero y mucho más fiable. ¿Qué ocurre? Que entonces aquello que había surgido para paliar un problema coyuntural de la aviación española atrae la atención de los países que están en guerra, porque sobre todo los aliados necesitan mejorar sus aviones de combate, porque los alemanes con los motores Mercedes y Maybach les están dominando. Total, que al final se ponen a fabricarlo masivamente en todos los países aliados. Y en pocos años, desde 1916 a 1919, ya la mitad de la flota era aliada iba impulsada con motores hispano-suizos. Es más, los mejores cazas de la Gran Guerra se consideran los Spad, que eran con motor hispano. Hasta el punto de que los franceses dirán que solo cuando dispusieron de este motor hispano-suiza se hicieron dueños del aire y la producción tenía que aumentar. No podía hacerlo en Francia, dado que las fábricas estaban cerca de la frontera, Barcelona no daba abasto y por lo tanto una forma de ayudar a los aliados era montar una nueva fábrica de la hispano-suiza que aumentase la producción de todo este material. Había un interés, una presión del rey que parecía razonable de que fabricasen más cantidad de vehículos, puesto que tenían tanto éxito internacional. Los pedidos se hacen en 1914 y van en aumento. Y entonces, pues, lo lógico es que la nueva fábrica se dedique a eso, a los pedidos del ejército, ¿no? De manera que interesaba estratégicamente y también pues para desarrollar económicamente, ¿no?, esta zona. Y el germen podía estar en una industria, digamos, avanzada tecnológicamente, ¿no?, como era la hispano-suiza. Y porque parecía que, evidentemente, dentro de las pocas condiciones que había de interés para una industria moderna mecánica montarse en esta zona de España, pues sí reunía algunas pequeñas ventajas, que para lo que es para la hispano-suiza eran muy pequeñas, pero que en realidad pues sí algo ayudaban, ¿no? Y entre ellas la buena comunicación con el ferrocarril y eso. De manera que indirectamente, gracias a esa iniciativa que tuvo Pedro Vives de solicitar motores en España, de rebote se monta la fábrica en Guadalajara, que no es para motores de aviación, sino para vehículos. Yo visitaba mucho el ayuntamiento porque era mi segunda casa. A ver, don Miguel Fluites fue mi padrino cuando nací. Mi abuelo, como era interventor del ayuntamiento de aquí de Guadalajara, pues yo pasaba por allí y ya me conocían todos. Que viene la nieta de don Leandro, allí me dejaban pasar y yo me paseaba por todos los sitios y mi abuelo tenía su despacho al lado del que tenía el alcalde. Estuvo trabajando hasta los 89 años, pues antes de morir, porque le dieron la medalla al trabajo, que por cierto no la recogió, porque él dijo que no quería medallas, que él quería, que entonces ganaban muy poco dinero, que le subieran el sueldo y menos medallas. Que apoyar al conde de Romanones había dejado de ser una buena política o que no era la forma de conseguir ventajas. Y es cuando el conde de Romanones decide que realmente tiene que dar algún paso hacia la industrialización y la modernización de la provincia para conseguir mantener ese apoyo político que para él era fundamental. Francisco Aritio era gerente de la hispano-suiza de Barcelona en su momento.
Cuando viene a Guadalajara, la primera vez que tenemos constancia que viene es en enero de 1916. Y viene ya con Brocas, que es el secretario personal y el auténtico hombre fuerte y hombre para todo del conde Romanones. Aquí se entrevista con el ayuntamiento, en ese momento era Miguel Fluiters, el hombre del conde Romanones en Guadalajara y esta comarca, el alcalde, y es quien da los primeros pasos para establecer la Hispano. En su momento la llegada de Francisco Aritio a Guadalajara despertó un entusiasmo popular, de tal manera que cuando al mes siguiente, en febrero, el conde de Romanones pasa por la ciudad de Guadalajara y ya existe el rumor extendido de que el Hispano va a venir y se va a establecer aquí, hay una manifestación masiva de la ciudad, miles y miles de personas bajan a ver al conde de Romanones con delegaciones desde la Cruz Roja, las sociedades obreras, el ayuntamiento, todos a agradecer al conde de Romanones que gracias a él va a venir aquí a establecerse la Hispano. Y las primeras semanas de 1917 es cuando venga Damián Mateu, que vendrá ya a firmar y a establecer toda la documentación para fijar aquí la Hispano y comenzar la construcción de la fábrica. Como quería el rey Alfonso XIII, lejos de la frontera y por lo tanto de posibles ataques o derivaciones de la guerra. En Guadalajara se daban un mínimo de condiciones, aunque eran muy mínimas, pero claro, había una empresa, una academia de ingenieros, con lo que además eran los futuros clientes de los productos que iba a fabricar la Hispano, que eran camiones y vehículos. Y ese fue un poco el problema y la importancia que adquirió la Hispano, no solo para Guadalajara, también para la zona centro, ¿no? El área de Madrid, y también para la industrialización de España, es decir, formar la Hispano, la versión, digamos, más española de la Hispano-Suiza, pues se tuvo que formar trabajadores, traer especialistas de otras zonas de España, de la propia Barcelona, de Santander, de otros sitios, del extranjero algunos también. Mi padre nació en Cantabria, en un pueblito que se llama Sobremazas, muy cerquita de Solares, a 2 kilómetros, medio Cudello. Y yo creo que sobre los 18 o 20 años vino a Guadalajara en compañía de otro hermano que era mayor, con vistas a trabajar en la Hispano-Suiza. Que mi tío, el hermano, tío Jesús, se llamaba Jesús Arco, tenía un cargo de responsabilidad dentro de la fábrica, era encargado o alguna historia así. Y mi padre pues fue un operario de la Hispano. Y mi tío se marchó a Santander y mi padre continuó aquí en Guadalajara con un taller de bicicletas y bueno, pues ha sido muy conocido aquí en Guadalajara por esa situación. Como decía la gente, señor Arcos. Le llamaba señor Arcos con ese, cosa que no era así, era Arco en singular, pero todo el mundo le conocía por señor Arcos. Damián Mateu, que como siempre hemos dicho ya, era un empresario fantástico y era un visionario, funda una empresa paralela en Santander, con otros socios de la Hispano-Suiza, la CECA. Sí, porque allí tienen además, influenciados quizá por el aviador Juan Pombo. Pero, ¿qué pasa? Que pronto ven que allí tienen problema de infraestructuras, de muchas cosas. Y al final deciden montar una sección en Guadalajara y trasladan los activos de la empresa aquella que habían puesto en Santander, la trasladan a Guadalajara. Supone la entrada de Guadalajara en la modernidad. El hecho de que se estableciese aquí la Hispano convirtió a Guadalajara en una ciudad moderna, en una ciudad industrial. Abrió las puertas a un cambio dentro de la ciudad. Unida además a la Academia de Ingenieros, pues convirtió a Guadalajara en un centro tecnológico, en un centro puntero en alguna de las industrias más avanzadas que había entonces. Y si hubiese salido adelante, si esto hubiese tenido éxito, hubiese cambiado completamente la faz de Guadalajara de una parte de la provincia y
hubiese conseguido que fuese realmente esa ciudad moderna, próspera y abierta que debía ser. Mi tío tenía estudios y yo no sé si le dijeron que se viniese o eso, es que lo desconozco. Y mi padre, pues claro, vinieron los dos y bueno, pues aquí estuvieron trabajando. Jesús era mayor, era el mayor de 10 hermanos, mi padre estaría sobre la mitad de los 10 hermanos y bueno, pues no sé la motivación. Mi padre trabajó en Santander antes de venir aquí a la Hispano, en una fábrica de allí de Cantabria. En aquellos momentos no se decía Cantabria, se decía La Montaña. Y estuvo en una fábrica que se llamaba Corcho e Hijos. Y luego pues se vino para acá y estuvo trabajando en Hispano. Desconozco el tiempo, los años que estuvo. Yo creo que mi padre vendría aquí sobre 20 años. Si nació en 1905, pues sería en ese transcurso de tiempo. Y yo creo que trabajaron hasta que la Hispano se desmanteló, se trasladó. Los que deciden la implantación en Guadalajara de esta fábrica, un poco alejada de Madrid, con una gran disponibilidad de metros cuadrados para futuras ampliaciones, en realidad lo que hicieron fue adelantarse casi 75 años a lo que luego ha sucedido en Guadalajara. Branarme y Goitre son figuras que aparecen en un momento vinculados a este proyecto singular, donde el Consejo, la parte técnica del Consejo de Administración dictaba o hablaba muy bien, digamos, al su técnico de cómo querían esto. El proyecto lo redactase Goitre, pero con un asesoramiento muy fuerte del propio Marc Birgit, que era el ingeniero que estaba detrás de los progresos de la Hispano. Yo creo que sería muy interesante analizar la figura de Goitre, Bejarano y de todos estos, de Branarme, que es el técnico que se encarga de la otra nave, de la de Hispano Aircraft, porque en el fondo son técnicos que están en el meollo en ese momento. La gran virtud que tiene la Hispano y los ingenieros de la Hispano cuando conciben la fábrica, primero ya empiezan a utilizar de una manera, digamos, más madura lo que son los nuevos materiales, y en concreto el hierro y el cristal. Y luego ellos son conscientes de que en un proceso de fabricación es un proceso abierto. Entonces la gran ventaja de la Hispano fue, primero, que hicieron una previsión de muchísimos metros cuadrados alrededor para poder crecer. Necesitaban pistas de pruebas, necesitaban pistas de pruebas también para el tema de aviones, y la estructura de nave en sheet, que se llama nave en sheet, que es un espacio lo más diáfano posible, en una planta, eso hay que tenerlo en cuenta, en una planta, y que pueda crecer y que tenga una iluminación siempre homogénea, con unos lucernarios a norte que dan una luz difusa pero homogénea, que no generan grandes sombras y que permiten unas condiciones óptimas de trabajo, sin soleamientos muy intensos, sin temas de grandes cambios de temperatura. Es algo que ahora lo vemos de lo más normal, pero que realmente los ingenieros del Hispano son los primeros que se dan cuenta de eso. La nave de la Hispano, independientemente de que tuviera el río, de que tuviera la carretera, está orientada perfectamente a norte. Las naves están orientadas al norte con brújula. Es interesante pensar que los creadores los promotores de la fábrica pensaban en una ampliación extensa de la misma. Se habla de 1 millón de metros cuadrados, porque claro, la medida de una pista de pruebas o de una pista de aterrizaje implicaba una extensión muy grande.
Otras industrias, en lugares tan punteros como Estados Unidos, se habían planteado la fabricación, por ejemplo, de vehículos en primitivas cadenas de montaje en altura. Y sin embargo, los ingenieros de la Hispano se dan cuenta de que eso es un error, de que eso les condiciona mucho los procesos de fabricación. Y piensan en naves industriales de una planta, apoyadas en el terreno, donde sea fácil crecer y donde sea flexible, digamos, expandirse en un sentido o en otro. Pero los ingenieros de Hispano se dan cuenta que para estos procesos industriales hay que desterrar ese tipo de fábricas y pensar en grandes superficies. Por eso se tienen que ir a la periferia de las ciudades. Por eso se dan cuenta que no son industrias que no pueden estar localizadas. O sea, necesitamos una gran expansión, tener cerca, por ejemplo, efectivamente un río y estar muy próximos a las grandes redes de comunicación. Y entonces se creó digamos un centro de formación real con maquinaria muy moderna que se adquirió en Estados Unidos, y luego se construyó un edificio también muy avanzado en el sentido de que la propia arquitectura industrial estaba pensada para que el trabajo dentro de las instalaciones ayudase a la productividad, ¿no? A unas condiciones de trabajo más cómodas, que ayudasen a trabajar mejor, con materiales modernos, el hormigón, que entonces se estaba implantando en España y en el mundo como un elemento fundamental para la construcción, para crear estructuras. El edificio de la Hispano es un gran producto, quiero decir, es un edificio que se adelanta mucho a su tiempo. Es un edificio enormemente interesante que se quiso reconstruir como edificio industrial en los años 40, del que todavía seguimos hablando, y no deja de ser básicamente un conjunto de naves con una fachada de oficinas, o sea que eso es una cosa muy sorprendente. El edificio de oficinas delantero es un edificio digno, muy digno, que tiene un escudo. Pero es un edificio que digamos está apuntando a lo que va a venir un poquito después, que es a la arquitectura racionalista. Entonces es un edificio que tiene una cierta capacidad, digamos, de representación de la empresa, que da una cierta imagen de marca, pero fundamentalmente es un edificio eficaz. Para volver en los años 90, a esa Guadalajara que él llegó y lo vive de nuevo como un crío. Las fotografías de ese día las tiene mi tía, pues escondiéndose detrás de la esquina donde él se escondía cuando se declara el alzamiento y está buscando a su hermano, el correr por las calles de Guadalajara enseñándonos la casa donde él vivió, el sitio donde él vivió. Y recuerda ese día que visitan además las instalaciones de lo que queda la Hispanoaviación. Recuerda como aquellos arbolitos que empezaban a crecer en aquel momento, en este momento ya tenían 60 centímetros de contorno, borraban la fachada, ¿de acuerdo? De aquel crío de 13 años que... La Hispano de Guadalajara, vitalmente para él, es su recuerdo. A él ya le dolió que la Hispano tuviese que moverse, porque habían creado un centro puntero en su época, capaz de desarrollar un proyecto completo de avión. Hoy en día ya es difícil. Hoy lo vemos en Airbus o en Boeing, en donde tienen que desarrollarse por partes, y cuando aquí ya había un centro donde era capaz de desarrollar un avión del cero hasta el final de su etapa. Eso le marca toda su vida y siempre tiene en su memoria un poco el por qué se perdió aquella oportunidad de Guadalajara.
Cuando se inauguró por parte del rey, que fue una promesa que había hecho, ya que él había sido uno de los grandes impulsores, pues en 1920 la fábrica ya era capaz de producir los motores y montarlos, no solo montar los camiones, sino también fabricar los motores, todo el mecanizado de piezas. Y antes incluso de los camiones, lo primero que fabricó realmente fue aviones. Aviones diseñados en la propia Hispano por Eduardo Barrón, ingeniero militar que había estudiado y vivido muchos años en Guadalajara, porque también fue aerostero, piloto de aerostación. Bueno, y se dio el caso que los ingenieros que contrató la Hispano para la fábrica, tanto en la fábrica primero de camiones y luego de aviones, eran ingenieros militares que habían estudiado también en la Academia de Guadalajara. Mi padre era Carlos Plaza Esteban, de Marchamalo, nacido en el 90 y quinto del 11. Y mi madre, Concepción Escarpa Catalán, que iba 2 años por encima del siglo. Sé que mi padre era de Marchamalo, que iba a trabajar a la fábrica y allí conoció a mi madre. Mi madre era tornera y mi padre estaba en fundición. Nació aquí en Guadalajara el 19 de enero de 1911. Aquí es donde estudió y ahí es donde vivía, y con 15 años ya empezó con, como ya digo, con su profesión, que era la fotografía. Y gracias a los libros, y que era pues un manitas, como se decía antes, y con sus manos lo primero que hizo fue hacerse una cámara de fotos. Y es como comenzó él. Él se hizo su primera cámara y luego ya se dedicaba a hacer fotografías por aquí, por Guadalajara, hasta que entró en la fábrica del Hispano. Y entró por mediación de mi abuelo, de su padre, porque quería que... a mi abuelo no le gustaba que se dedicara a la fotografía. Su ambición era que hubiera estudiado como estudió él y todos sus hermanos, y mi padre pues no. Entonces, por eso entró en la Hispano a trabajar. En 1930, de 1930 a 1935. Ahí era mecánico de montaje. Lo que sí tenía era una colección bastante buena de la Hispano, de sus fotografías. Allí es donde empezó en realidad a hacer fotografías. También tenía documentado cuando vino Alfonso XIII, después de la inauguración de la fábrica, que vino un par de veces más, creo, y lo tenía documentado. Eso es lo que vivía él. Fueron pocos años los que estuvo allí. Lo que contaba por los compañeros que tenía, me hablaba muchísimo de un tal Antonio Cubillo. Ese señor era amigo de él y trabajaba en la Hispano también con él. De mi abuelo poco sé. Sé eso, que era una persona muy estricta, le gustaba muchísimo la cultura para los hijos, y fue él el que realmente introdujo a los hijos en la hispanoaviación. Y mi padre estuvo estudiando y con calcetines entró en la hispanoaviación. Llevaba calcetines y pantalón corto y entró en hispanoaviación con esa edad. Y creo que fue con 13 años, que tiene en el libro precisamente, hay una fotografía con su primer avión en la mano, su primera construcción de avión. Y entra con 13 años, entró, ya te digo, calcetines y pantalón corto.
Mi abuelo entra a trabajar en Guadalajara cuando cumple la edad de 13 años, pero mentalmente él ya estaba predestinado a entrar en esa fábrica. Su padre, que era carpintero, como cualquier otro oficial de la provincia y demás, es de los primeros que, por la calidad de su trabajo, es llamada a esta nueva fábrica y por primera vez trabaja para un tercero y una fábrica y tiene un sueldo más o menos fijo. Por sus habilidades y capacidades, digamos, de mando y su formación, que era una cierta formación para el entorno que en ese momento había en Guadalajara, es rápidamente ascendido al jefe de taller de carpintería de la Hispanoaviación. En una familia de 11 hermanos, el mayor pasa también a formar parte de la Hispano, él casto en la parte de camiones, y uno de los siguientes es mi abuelo Marcelino. Aunque les tiene prohibido tocar las cosas del banco porque eran sus herramientas de trabajo, él tenía un banco en casa, aparte de las herramientas y su trabajo en la Hispano, pues él seguía haciendo trabajos para terceros en su casa con sus herramientas que había heredado pues, de su anterior ocupación. Mi bisabuelo, entiendo que lo ve su interés, su desarrollo y sus capacidades y le dice, bueno, a pesar de mi prohibición, una persona recta, siempre le hablaban de usted, a sus padres y demás, has avanzado por este camino, pues ahora vas a tener que tomar una decisión con 13 años. Y le dice, vas a hacer la prueba para entrar a la Hispanoaviación. Y la prueba consistía en la unión de un cajón, que ya hoy industrialmente se puede hacer, pero en aquel momento no había una máquina que lo hiciera y había que hacerlo a mano. Significaba que tenías una habilidad para el corte, para el tallado de la madera y demás. Y él hace la prueba con 13 años que se le hacía a los oficiales de primera. Y finalmente, ante una serie de postulantes, pasan, aparte de adultos que ya trabajaban en carpintería, pasa este jovenzuelo de 13 años y pasando la prueba de los pocos que la pasa con éxito completo. Y bueno, pues entonces su destino está un poco ya firmado y lo que sí le pide la fábrica al jefe de taller es que se tiene que hacer responsable de su hijo y la fábrica se inhibe de cualquier responsabilidad sobre ese pequeño que en cualquier otro sitio iba a ejercer labores de recader o iba a hacer trabajo de oficial, en donde máquinas industriales, herramientas industriales de corte y demás, y iban a meter un crío de 13 años. Pues con esas condiciones mi abuelo empieza a trabajar y pasa de un día de estar jugando en la calle, yendo a su escuela, a levantarse a las 6 menos cuarto de la mañana para entrar a trabajar. Y él recuerda la anécdota de salir de la fábrica los primeros días porque tenían doble turno y iban a comer y volvían, y hacer competición con el autobús de la fábrica para llegar antes a su casa que su padre, comer rápido y volverse y demás, pero corriendo mientras que el autobús iba recogiendo a todos. ¿Qué era lo que necesitaba la Hispano-Suiza? Obreros cualificados, personal cualificado de distintos niveles, ¿no? Oficiales y maestros sobre todo. Porque la fábrica se monta muy deprisa, pero necesita formar a los obreros porque no los encuentra en ninguna parte. Entonces el personal que trae especializado o que consigue se tiene que dedicar a formar personal para manejar el parque de maquinaria que ha comprado en Estados Unidos, porque en Europa no lo puede conseguir. De manera que fabrica camiones para el ejército y aviones para la aviación militar, también para el mismo ministerio, el Ministerio de la Guerra, ¿no? Ese es el comienzo. Y a nivel local, pues claro, se contrató gente que hubo que formarla. Y luego, otra novedad que ya hizo público el que iba a ser el director de la fábrica, Francisco Aritio, era que contratarían mujeres. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial había demostrado
que la productividad de la mano de obra femenina era más elevada que la de los hombres en tareas que no requerían un esfuerzo. Barrón es contratado inmediatamente para llevar la sección aeronáutica. Entonces Barrón pues organiza la construcción del aeródromo y luego estaba la fábrica por otro lado, en otro extremo estaba la fábrica, ¿no?, de camiones y la que se iba a construir de aviones. Y Eduardo Barrón era el único ingeniero con experiencia en proyectos de aviones. Luego la Hispano-Suiza sabía que le interesaba gente que tuviese capacidad de diseño, capacidad. ¿Por qué? Porque si tú controlas el diseño, pues tienes más posibilidades de tener éxito, ¿no? Realmente lo primero que fabrica realmente son 2 aviones en la fábrica de camiones. Un avión de caza y uno de observación de diseño propio, que no se fabricaron más que los prototipos. En 1918-19, aunque hubo un pedido que se anuló, ¿no?, en el año 19, y del caza Hispano Barrón, que sí era realmente bueno. A finales del año 20, pues ya Eduardo Barrón se va, porque él lo que quiere es diseñar aviones y no, como su propio ejército donde trabajaba antes, pues no los adquiere, pues dice, pues a mí no me interesa fabricar aviones bajo licencia de otros. Fabricantes de Havilland, de H4, de H9, de H6, se fabricó 25 aviones de H6, que es un avión de entrenamiento. El Nieuport 52, un avión de caza en versión metálica, un avión francés, pero que en España solo se fabricó en una versión totalmente de aluminio. Y luego ya volvemos a los diseños propios, el Hispano E30 y el Hispano E34, un avión pequeño de entrenamiento al final del periodo de antes de la guerra. Mi padre se casa ya con una alcarreña que había nacido en Junquera y ya pues se queda aquí. Que mi padre estuvo allí, no recuerdo, vamos, no sé los años. Recuerdo que lo único que decía mi madre es que, o él incluso, que a las 7 me parece que entraban y había muchas mujeres que iban a trabajar. La única idea que yo he oído en casa de Rafael Borràs es que era probador de aviones, que era catalán, que tenía un carácter muy fuerte. Borràs, el señor Borràs, que era el que, por lo visto, llevaba los aviones desde Guadalajara a Cuatro Vientos. Y muchas veces, pues, les invitaba a alguno de los obreros a ir con él. Pero claro, cuando iban por la mitad del camino, daba una vuelta a la avioneta o lo que fuese, y decía mi padre que nadie lo contaba, pero que no quería repetir el viaje, porque dice que algunos vomitaban y otros se le salían por el cuello de la camisa. Este coche, siendo de bomberos del Ayuntamiento de Palma, el día que hacían toros en Palma, se celebraban las corridas, este camión regaba la plaza de toros con 2 o 3 vueltas y entonces los espectadores al terminar aplaudían. Y esto era un show que hacía cada vez. Este camión de bomberos yo lo compré en un chatarrero que iban a desguazarlo, porque mi padre tenía autocares y yo con los autocares quería construirme una carrocería de autocares encima. Cuando yo lo tenía, llevaba estas llantas, pero también el camión tenía ruedas de macizos.
Hasta que Guillermo, amigo mío, me lo quiso comprar, yo se lo vendí. Y yo le ayudé con encontrar cosas, que yo tengo recambios. Y él lo restauró, pero a conciencia, porque desmontó todo, el chasis, ballestas, diferencial, motor, embrague, todo. Y hizo un trabajo muy bien hecho, y esto marcha perfecto. Él decía, o lo hago perfecto o no lo quiero hacer. Este camión es un camión, hoy en día nos parece muy primitivo, muy sencillo, pero era capaz de cargar 4.000 kilos y de arrastrar otros tantos. Y era, pues entonces era algo muy sorprendente, ¿no? Yo lo compré hace como unos 15, 18 años, estaba en Figueras, Gerona, en el Hotel President, en una vitrina, restaurado muy bien, ¿no? Es un camión que tiene muy poco kilometraje porque parece que era el que estaba en la Plaza de Toros de Figuera, y normalmente todos los camiones que han estado en las plazas de toro, como no hacen kilómetros, están en un estado muy original y muy bueno. Al ser de la Plaza de Toro y no tener que andar por carreteras, tiene ruedas de hierro, macizas, vamos a decir, que hay muy pocos que se han conservado las ruedas macizas, ¿no? Porque normalmente la gente quería modernizarlo y ponerle ya ruedas infladas para que fueran más suaves y que se fuera más transitable. En la cual después pasó a ser una empresa de transporte que iba a hacer viajes a Mataró y por la zona hasta aquí, hasta Barcelona. Cosa que ya fue un poco tarde y no terminó de realizarse, ¿no? Pero esa es la razón por la cual este camión está en tan buen estado y tan original, ¿no? Este camión nosotros lo hemos hecho andar, está nuevo, ¿no? O sea, es impresionante cómo va, todo perfecto, todo preciso, es un placer andar en él. Vale la pena oírlo cómo va este camión, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es un camión que dio muy buen resultado y fue el camión que modernizó España, vamos a decir, ¿no? Porque habían grandes problemas de transporte y este camión fue el que se hizo. Bueno, se hicieron camiones anteriores, otros modelos, pero el gran producción y donde despegó todo fue con este camión, el transporte en España, ¿no? Era el camión 4050, ¿no? El que había ganado el concurso, que era un camión para aplicación militar. Hay pocos pedidos, la fábrica que se había montado era para más cantidad. El mercado civil tampoco, era un producto un poco caro quizá para el mercado civil español, y ese se atiende incluso desde Barcelona. Sí, va fabricando el mismo modelo de camión, siempre lo fabricó el mismo hasta el año 30. Durante 10 años fabricó camiones fundamentalmente para el ejército o para organismos públicos, el ejército, la armada, cualquier otro ministerio que necesitaba, por ejemplo, pues el de fomento, cuando hubo un plan de carreteras. Para la CAMSA también se utilizó para el tendido de los postes de la red telefónica de la Compañía Telefónica Nacional de España, pues también se utilizaron camiones fabricados en Guadalajara. Lo que pasa es que la producción sorprendentemente de los camiones 40, del modelo 40-50, se hizo tanto en Barcelona como en Guadalajara. Otros vehículos más pequeños que también se fabricaron en Guadalajara, el único automóvil, el 810, que estaba anticuado, no se modernizó, cuando lo que demandaba la sociedad española no eran más coches de lujo, sino más coches, pero asequibles a la gente, digamos, más normal, que aún así eran coches caros. Cuando la Hispano-Suiza tiene un modelo que había sacado también en 1914, pequeño, pues cuando ya deja de ser un producto interesante, porque la misma Hispano-Suiza saca productos tecnológicamente más avanzados, ¿no? Motores. Pues entonces dice, bueno, pues que lo fabrique, como sigue habiendo un interés, porque ellos ya no les interesa fabricar más en ese nicho de mercado que se dice ahora, ¿no?, de automóvil más pequeño, pues entonces que se pase a Guadalajara la producción de lo que quede de vender de este vehículo, ¿no?, de lo que el mercado pueda aceptar, porque así les damos trabajo, ¿no?, a esa fábrica.
y eso fue que se fabricase. De hecho, sí se pensaba en que se iba a fabricar más coches y desde el comienzo. De hecho, la prensa local así lo demanda. Bueno, cuando sale el primer coche de la fábrica de Guadalajara. Pero la Hispano-Suiza no tenía ningún interés en fabricar coches en cadena ni en grandes cantidades. Eso parece ser que a la larga fue un gran error. Mi madre su oficio era tornera. Tiene la fotografía que sacaron para la exposición que hubo en el Buero y salió que nosotros sabíamos que el señor que alguien fue a visitar la fábrica y se le veía con sombrero, y cuando lo vieron en grande vieron que era don Miguel Primo de Rivera, porque mi padre lo decía. No sé si era don Rafael de la Rica o don Marcelino Martín, que le dijo: señor Plaza, parece mentira con lo bien que desempeña su puesto que no sepa leer y escribir. Y se ofreció para enseñarle. Y mi padre, pues muy agradecido, le recibía las clases que le daba. O sea que mi padre tenía que hacer todas las cosas pues porque o por memoria, pero lo cierto es que debía desempeñar bien su función y se ofreció voluntariamente a enseñarle. Ya no sé si después de terminar el trabajo le cogería o no, pero lo cierto es que le enseñaron a leer y a escribir. Claro, leía con dificultad y escribía con más dificultad todavía. Pero mira, sí le sirvió para cuando nosotros éramos pequeñitos, a todos nos cogía entre las piernas y nos enseñaba la cartilla. Antes de llegar al colegio nosotros sabíamos leer y escribir. Con respecto a trabajadores de ese taller, padres de familia y demás, donde tienen que pedirse las herramientas por los logos de las herramientas porque no saben leer y escribir, cuando él ya es una persona con cierta formación, con 13 años. Entonces ellos hablaban de: oye, déjame la del león, déjame la del tiburón, déjame... Él no entendía, en las primeras fechas que él entra allí no entiende esa jerga. Y mira que su padre era carpintero, la herramienta. Y luego descubre que parte de los trabajadores del taller especializado ni siquiera saben leer y escribir. El interés para Guadalajara, la importancia que tiene es que dio un trabajo industrial y todos los que trabajaron en el Hispano pues accedieron a una serie de conocimientos y una experiencia que de otra manera, si no se hubiese implantado esta fábrica, no hubiesen adquirido prácticamente nadie. Sí, estuvo con los aviones solamente, porque había muchas fotografías de la Hispano con todos los compañeros en la sala de montaje. No solo estaba la sala de montaje como está en algunas fotos, no, estaba con los compañeros y estaba él trabajando también. Que le hacía, se conoce otro compañero, hacía la instantánea. Creo, según contaba, que sí que le gustaba porque todo lo que fuera a trabajar con las manos y eso le gustaba, pero vamos, su afición era la fotografía. Estuvo trabajando unos años, pero él seguía con su fotografía y ya montó el laboratorio en la plaza de Oñate. Montó el laboratorio aún trabajando en la Hispano. Yo creo que debió de ser una de las razones por la que entró en la Hispano, porque no ganaba nada con la fotografía, entonces era desconocido, era de los primeros fotógrafos, pero desconocido, y la población también era pues menor, era muy pequeño esto. Y yo creo que
que por ahí es por lo que empezó a trabajar, para poder ganar un dinero y poder él luego seguir haciendo su afición, que era la fotografía. La Hispano fue como una transición en su vida, y en cuanto pudo, pues la verdad es que no sé ahí si se salió él o fue cuando, antes de empezar la guerra, que ya había algún problema. Eso ya no lo tengo muy claro. Eso sí, decía que le sirvió para aprender mucho, porque entonces tenían pocas perspectivas de salir a ningún sitio, y la fábrica le enseñó también un poco a tener más vida social, porque si no estaba encerrado con la fotografía, pues en el laboratorio y lo poco que hacía, y en aquellos años debía de haber poco aquí en Guadalajara. Yo no lo he conocido, pero vamos, por lo que contaban. En aquellos tiempos, pues claro, como estaba pues Guadalajara, que era una de las primeras fábricas importantes, la primera que hubo aquí en Guadalajara, pues para el que trabajaba allí, claro, era un orgullo decir, estoy en la Hispano. Pero sí, se recuerda con nostalgia, porque él sí lo decían con nostalgia, porque era una empresa importantísima para Guadalajara. La relación entre el Hispano y las instituciones políticas de la ciudad, ayuntamiento, etcétera, gobernador civil, era estrechísima. Todo el mundo entendía que era el auténtico motor económico de la ciudad. Sobre todo cuando se quema la Academia de Ingenieros y su situación es mucho más precaria, se convierte todavía más en el centro económico, en el pulmón económico de la ciudad, es la Hispano. Y todas las instituciones políticas de Guadalajara sabían que eso era así. La ciudad y la provincia no tiene mano de obra especializada suficiente, y cuando se abre la Hispano van a venir de fuera una enorme cantidad de obreros que vienen industriales, muchos de ellos ya con una formación industrial que aquí no se tenía. Buena parte de ellos vienen de Barcelona, que es donde está la sede. Eso va a suponer un cambio en el panorama social y sobre todo sindical de la ciudad. Cuando llega la Hispano la situación cambia completamente. Los trabajadores que vienen son trabajadores mucho más combativos. Esto es una fábrica moderna. Los empresarios son señores, el 80% estaba en manos de la Hispano-Suiza, que están en otro lugar. El 20% estaba en manos de gente como por ejemplo el conde de Romanones, y se rompe ese paternalismo. Esto va a ser un cambio importantísimo dentro de la ciudad. La llegada de obreros combativos y de una fábrica donde va a haber un sindicalismo moderno. La Hispano, ya desde sus orígenes, los directores, los responsables, tenían claro que tenían que tener una buena relación, porque en Barcelona la relación era a tiros. Entonces, en Guadalajara no querían estos problemas. Entonces, la experiencia negativa que tenía la Hispano-Suiza decidió hacer todo lo posible para que las relaciones con los trabajadores y con la población civil fuese buena, no solo con las autoridades, sino con las autoridades y con todo el mundo. Mi padre también comentaba algunas veces que tenían como un seguro para cuando se jubilasen, de jubilación, que era por lo visto voluntario. Y no sé si era todas las semanas o 10 céntimos tenían que pagar. Eso de los 10 céntimos nos acordábamos mucho. Cuando empezaba a explicárnoslo, pues decíamos, sí, 10 céntimos que pagaban. Mis padres tuvieron el seguro también. O sea, pagaban el seguro de jubilación. Mi madre, cuando llegó a ser mayor, lo que pasa que, ya le digo que muchos de los papeles que tenían han desaparecido, pero sí le sirvieron para, cuando mi madre dio su jubilación, presentar aquello y tuvo pues su pensión. Bueno, trabajaban 8 horas, esto se implantó en el 17, pues ya. Hasta entonces se trabajaban 10 normalmente, y aunque la Hispano-Suiza eran 9 horas. Y otras mejoras, pues había un economato, los problemas de la carestía, ¿no?, que había habido en el año 17, que ya empezaba a construirse la fábrica.
hay un economato, pues hay un médico, hay una serie de ventajas para los trabajadores del Hispano que no existen en otras pequeñas empresas, ¿no? O en el entorno laboral de la época. Se montó una fábrica con todos los avances, digamos, ergonómicos que diríamos hoy en día, buena iluminación natural, calefacción, sanitarios, vestuarios, baños. La formación digamos, en maestría industrial o en obreros especializados de determinados sectores, como puede ser la automoción o como puede ser la industria eléctrica, no se podía adquirir en otros sitios que no fuera la propia empresa. Por lo tanto, la empresa, para fidelizar a ese trabajador y que no se fuera a la competencia, digamos, normalmente desarrollaba iniciativas que propiciasen que fuese propietario, digamos, de su vivienda, de una vivienda digna, una vivienda con unos estándares por encima de la media de lo que podía encontrarse por ahí y próximos a la empresa. Entonces, convertirlo en propietario y fidelizarlo, que es un término moderno, a la empresa por la obtención de una vivienda que evidentemente le hipotecaba, como cualquiera de nosotros en este momento, facilitaba que esa mano de obra especializada que había formado la empresa no se fuera a la competencia. Que vino de Cataluña pues una cooperativa que tenía implantación nacional, pero bueno, que ya funcionaba allí y de hecho funcionó y se construyeron algunas casas que todavía sobreviven. La fábrica de Guadalajara era modélica a nivel mundial. Es igual que la Academia de Ingenieros sacaba su carroza en carnavales, pues también los obreros del Hispano lo hacían. Los obreros revitalizaron 2 centros culturales y recreativos muy importantes en Guadalajara, que fueron el Ateneo Instructivo del Obrero, por un lado, y por otro lado, la Casa del Pueblo, es decir, la Federación de Sociedades Obreras. Los obreros de la Hispano lo que hicieron fue nutrir estas organizaciones. Una de las cosas más notables de la Guadalajara de la época, por ejemplo, fue la Sociedad Deportiva Obrera. Los obreros vinculados a las sociedades obreras, buena parte de ellos, muchos de ellos del Hispano, organizaron un club deportivo muy potente que tenía no solo su equipo de fútbol, su equipo de atletismo, uno de ellos, Juanito Ramos, ganó el Campeonato de España de Cross en 2 ocasiones, tenían equipo ciclista, etcétera, etcétera. Y buena parte de estas personas, de los aficionados y de los miembros de estos clubes deportivos, pertenecían al Hispano. De hecho, la Sociedad Deportiva Obrera incluso compró su propio campo de fútbol, que es lo que llamamos la Fuente de la Niña. Eso era el campo comprado por la Sociedad Deportiva Obrera, es decir, por los obreros de Guadalajara, una parte de ellos del Hispano, que compraron el campo, formaron y establecieron el estadio que hoy conocemos. Todo esto, la llegada del Hispano, pues permitió un aumento muy notable de la gente que participaba y aumentó mucho la actividad cultural y recreativa de los trabajadores. Las fiestas de la Hispano que organizaban y que incluso superaban en cuanto a interés y en cuanto a presupuesto, digamos, y participación a las ferias que se celebraban en septiembre tradicionalmente, ¿no? Pues era con el apoyo económico de la empresa. ¿Quién se responsabilizaba de organizarla? Los propios trabajadores. Estamos hablando de una era preindustrial, la automoción era ya un hito, era una punta tecnológica y en el mismo salto nos comemos 2 tramos de escalera y arrancamos en la aviación. Para una familia en ese momento era una situación pues, ideal. El primero Casto entra antes que él en la zona, como te decía, de automóviles y el pequeño, Emilio, también entra en la Hispana Aviación, pero a la zona de metalurgia, motores y demás, y es a lo que se dedica un poco su trayectoria. Mi abuelo recuerda que su padre, ya adusto de por sí, en su entrada a la fábrica lo fue aún más, es decir, él separó su familiaridad de su trabajo, es decir, tú vienes aquí a trabajar y vienes a trabajar, y yo no te conozco
de aquí para adentro, yo, una vez que pases el arco de la fábrica, yo aquí no te conozco más que como un trabajador más. Ten en cuenta que es jefe de taller, no es cualquiera, y es el que lleva a cabo la producción de un avión que es una industria puntera tecnológica. A medida que su padre va progresando en nivel económico, donde se incorporan 3 miembros de la familia a un sueldo que ya era muy diferente al que ganaba una persona pues liberal, es decir, en cualquier otro taller, entraban esos 3 sueldos, buenos sueldos a casa. La Hispano no fue apoyada por el ejército en su momento. En 1918, 1919, 1920 el ejército español hubiese comprado buena parte o todo su material de guerra a la Hispano hubiese salido adelante. Pero se optó por las cosas que eran más baratas del extranjero. El problema es que en los años 20 siguen fabricando los vehículos del 14. Es decir, le ha faltado una dirección técnica adecuada para fabricar vehículos, para diseñar vehículos más actualizados. No se benefició, digamos, la Hispano, yo creo que se puede afirmar con toda seguridad que no se benefició del crecimiento del parque automovilístico. Cuesta mucho vender la producción que tiene y está dando pérdidas continuamente. Personalmente lo achaco a la falta de renovación de modelos. En España el mercado era muy pequeño, el mercado de coches de lujo, sobre todo después del 29, era muy pequeño. El mercado de material de aviación y guerra tampoco era muy grande. Si se hubiese apostado por ello, si se hubiese incentivado en esos momentos, si se hubiese evitado la crisis y que finalmente hubiese tenido que entrar en poder de la Fiat, pues la situación hubiese sido distinta. Sobre todo, además, aunque la Hispano podía pasar por momentos de declive y tal, pero claro, la propia infraestructura generaba el interés de otras grandes empresas por instalarse ahí, por aprovechar sus instalaciones. O sea, se frustró la implantación de Fiat, pero quiero decir, aunque solo fueran las expectativas, el que Fiat pudiera elegir Guadalajara como para producir en cadena el precursor del 600, eso ya tiene mucha importancia porque te ha puesto en el mapa. La situación es insostenible porque la fábrica matriz, la Hispano-Suiza, está absorbiendo todos los años las pérdidas de Guadalajara. Y entonces es cuando tienen una oferta de la Fiat a través del Marqués de Pescara y deciden venderle la fábrica de Guadalajara, la sociedad. Venden la sociedad, la Hispano de Guadalajara, y la fábrica a la Fiat, que va a fabricar allí coches Fiat. Esto es en 1931 y para mí ese es el final de la fabricación automovilística de hispanos en Guadalajara. Bueno, luego hacen unos cuantos Fiat que llamaban Fiat Hispania, pero pronto fracasan por la llegada de la República y entonces se termina, ese es el final, sí. Sin embargo, la sección de aviación seguía funcionando gobernada por la Hispano-Suiza. Y entonces lo que se quiere es montar una cadena de montaje con series de piezas fabricadas en grandes cantidades en Italia y que iba a montar un vehículo automóvil de gran demanda en España, el segmento de mercado que más demanda había, que era el coche medio familiar, el 514, y ese es el proyecto. Lo que pasa es que para eso necesita importar casi todas las piezas de Italia de momento y luego poco a poco ir añadiendo producción en España de piezas, de componentes. Y entonces el gobierno español dice que no. Cuando sí sabemos que la situación cambia y se niega, por ejemplo, subvenciones cuando llega la República. Cuando llega la República, el presidente del gobierno es Manuel Azaña y hay una delegación de obreros y también Marcelino Martín que acuden allí, acuden a hablar con Azaña diciéndole hay que ayudar, hay que dar dinero, hay que ayudar económicamente, subvenciones, no rompamos con la Fiat, si rompemos con la Fiat hay que dar dinero, y el gobierno se niega. Y eso es verdad que en Guadalajara sienta bastante mal. También es cierto que en otros momentos recibe ayudas y subvenciones. Es decir, políticamente en Guadalajara todo el mundo lo entendía y tenía una relación privilegiada con todas las instituciones, la fábrica y Francisco Aritio en concreto,
y va a recibir subvenciones y ayudas en algunos momentos. Y cuando se niega, durante la época de la Segunda República, la ciudad entiende que eso es una de las causas que provocan la muerte y desaparición del hispano. Claro, pero el problema es la Fiat. Consistía en poner una industria de guerra que estaba fabricando, que podía fabricar material de guerra para España, en manos de otro país que algún día sería beligerante. Y además es verdad. Finalmente, cuando se produce la guerra civil y se produce la batalla de Guadalajara, los milicianos de Guadalajara y los soldados de la República luchan contra los italianos de Mussolini. Es decir, que el problema es que no se quería poner una industria en manos de un país que podía ser enemigo y rival, y además 5 años después, efectivamente, ese país fue el enemigo y rival aquí en Guadalajara. La Fiat abandona la Hispano y lo que es la Hispano de automóviles y demás, pues vive una decadencia bastante notable. La Hispano de aviación se va a mantener como una industria aparte, va a ser capaz de desarrollarse incluso tecnológicamente con algunos prototipos. La Hispano de Guadalajara está funcionando muy bien cuando la República, la Hispano Aviación, porque los proyectos de aviación funcionan bien y además están incluso desarrollando un caza muy importante. Pero en esto estalla la guerra y entonces ocurre la fábrica aquella, un buen día, bueno, esto fue en julio, estalla la guerra y en septiembre deciden trasladar la fábrica. ¿Por qué? Porque hubo un bombardeo que puso de relieve que la fábrica era muy vulnerable a los bombardeos aéreos. El primer día de septiembre, Carlos Haya bombardea con el DC-2 la fábrica. Él conocía perfectamente el aeródromo porque había sido instructor hacia el año 32, 31. Hay una bomba que provoca unos daños en la parte de vehículos, no en la de aviones. Y la de vehículos teóricamente no está en funcionamiento. Es decir, no. Hay un incendio, dice, en el informe de Carlos Haya, dice, se ve un incendio. Y cuando empieza la guerra civil, los obreros de la Hispano son incluso capaces de asegurar al gobierno de la República que son capaces de montar aviones, de montar un prototipo de la Hispano y de fabricar aviones de guerra para la República. De hecho, construyeron también, no sé si tienes noticias, un planeador y lo volaron además, que hay fotografías de eso. Y Dani, mi hijo, pues recopiló datos y encontró los restos del planeador aquí en Guadalajara. Realmente se podría decir que entre los 4 miembros de la familia que están en la Hispano Aviación, a los pocos años podrías haberlos cogido y ellos ya eran capaces de hacer el diseño, ejecución, porque uno podía generar la motorización y otros podían el diseño de ingeniería podían hacerlo, y otro la realización, que era la fabricación del avión. Entre los 4 miembros de la familia podían haber fabricado ellos solos un avión, llevar todo el proceso. Cuando se bombardea la ciudad de Guadalajara el día 6 de diciembre de 1936 y se bombardea con especial intensidad, por ejemplo, el barrio de la Estación, donde hay varios muertos, el gobierno de la República comprende que hay en Guadalajara una serie de obreros especializados capaces de montar y reparar aviones, que la fábrica está en peligro porque puede caer en cualquier bombardeo como el que ha ocurrido, y también los obreros, y lo que hace es que busca, en algunos casos sacándoles de las milicias del frente de UGT y CNT, saca a los obreros de la Hispano y a los que quedan en la ciudad y les lleva a Alicante. Mi padre, como ya era mayor, no se lo llevaron o sea, no tuvo que incorporarse como otros que eran más jóvenes. Pero sí, mi padre, por ejemplo, en San Roque,
llevaban una porra, si ya por ejemplo sonaban las sirenas por la noche, había gente pues que a lo mejor estaba durmiendo y no se enteraba. Pues entonces mi padre iba con unas porras llamando por las puertas para que la gente espabilase y acudiesen al refugio. Íbamos al Panteón de la Condesa. A los dos lados de la parte que se hunde un poquito el panteón, había como una entrada por un lado y atravesaba y salía hasta por la otra. Allí íbamos. Luego después, como la guerra siguió, pues se hicieron refugios. Cuando bombardearon la estación, que me parece que fue un 6 de diciembre, estábamos en la huerta y se sintió el ruido de la llegada de los aviones. No sé si una tía mía contó hasta 24. Fue cuando bombardearon la estación y no sé si también la fábrica de la Hispano. Y estando entre mi madre y mi abuela, me atravesó la metralla un muslo, el muslo derecho, que tengo las cicatrices correspondientes de las bombas de cuando bombardearon la estación. No es que le confundiesen, pero es que decían que buscaban a Arco el pequeño y entonces, como no estaba escondido, llevaban a mi padre. Entonces mi padre dice que les decía que él era un obrero como ellos, que pretendían, ¿no? Mi tío y mi padre se salvaron pues porque Dios quiso y no era su hora. Hay fotografías de cuando huían por Torija, que ahí estaban los italianos, en Torija. Y hay fotografías en el campo como estaban pues peleando, estaban con los fusiles y todo, y hay fotografías de eso. De hecho, mi abuelo, como era interventor del ayuntamiento de aquí de Guadalajara, pues firmaba los billetes de curso legal de la República. Cuando se produce el bombardeo del solar de la fábrica, porque en la guerra, y se toma la decisión de que esa fábrica es fundamental para la República y tiene que trasladarse lejos del frente, es uno de los primeros implicados en hacer el traslado y de los organizadores tanto del desmontaje, traslado y llegada y reparto de la fábrica en Alicante en diversos núcleos, que facilitaba el que si uno de esos núcleos resultaba dañado, pues no parase toda la producción y todo el desarrollo de la producción de un avión. Y entonces optan por trasladar en unos trenes grandes toda la maquinaria y todo el personal a Alicante. Es más, allí, para evitar ese peligro de los bombardeos, lo dispersan en varios puntos de la provincia de Alicante, en varios pueblos y tal. Sí le ofrecieron irse con la fábrica a Alicante. Mi padre era muy tímido en ese sentido y no se fue. El día del alzamiento, aquí en Guadalajara, él cuenta que su hermano menor, que en ese momento estaba militarizado, es obligado a movilizarse de parte del bando nacional. Él aquello no lo ve claro, a él lo llevan en un camión y como no lo ve claro, coge y se tira del camión. Eso le origina problemas y ya empiezan a sufrir las primeras tensiones. Cuando toda la familia se traslada a Alicante, porque es toda, ten en cuenta que 4 de sus miembros estaban allí, la decisión no es conveniente o no es conveniente, no hay decisión, es cuándo y cómo, pero nos vamos a Alicante sí o sí. Y allí en Alicante, en una zona de cuevas, en una zona aislada, establece con estos obreros una cadena de montaje, de tal manera que todos los aviones que la Unión Soviética manda, los famosos Chato, Mosca y demás, que manda aquí, se van a llevar al puerto de Alicante, se van a montar en el puerto de Alicante por los obreros de la Hispano, y la fábrica de Guadalajara pues quedará ya sin obreros y sin función. La Rabasa, pues la Rabasa era un cuartel que era una zona que se podía despegar de un aeródromo, o se creó en ese momento, está muy cerca de la ciudad y el problema es que desde el mar un cañón de gran calibre podía llegar hasta allí.
él se significa un poco, tiene un pasaje terrible para él, además lo contaba, que su padre hace viajando en el tranvía en un bombardeo naval que hay de Alicante, sufre la amputación del brazo y ya eso supone un cambio importante, ya es una afectación importante en la guerra para él. Pero sí hubo víctimas de trabajadores de la Hispano. El jefe de carpintería de la Hispano perdió un brazo, aunque no cayó ningún proyectil ni hubo ningún bombardeo exactamente encima de la fábrica. Entonces lo trasladaron al sistema que se conoce de cuevas naturales, pero claro, eso ralentizaba la producción, digamos, pero sí, no se interrumpió. Llegan a un acuerdo con los soviéticos y ya en octubre llegan los aviones muy avanzados. Los aviones rusos, el I-15, el I-16, el biplano I-15, aviones de caza, pues llegan directamente desde, en principio se suministran, bueno, en cajones, pero vienen fabricados. Bueno, en España no había problema de fabricar aviones como el I-16, Rata, llamaban el bando nacional, o Mosca, con unas formas muy redondeadas, ¿no? Y tal, un tren retráctil, llevaba unos amortiguadores neumáticos, pero eso, bueno, eso no era problema para fabricarlo por la Hispano ni por ninguna industria española de la aviación. Los primeros llegan de la Unión Soviética a primeros de octubre y eso permite que Madrid pues no sea conquistada, ¿no? Y también llegan bombarderos Katyuska, que se llamaban los LSB-2, un avión muy avanzado con motores hispano-suiza de V-12 versión rusa. Se monta un taller en Sevilla, es decir, esto es cosa de Aritio, el presidente de la Hispano-Suiza, de la Hispano. De eso se ocupa, digamos, Aritio. Y entonces, en unas instalaciones que están en el barrio de Triana, que están lejos de Tablada y de San Pablo, que son el aeródromo militar y el civil. Y entonces consiguen allí unos locales y que ya existen y entonces lo convierten en taller. Pero como no tienen los trabajadores, pues bueno, se apañan como pueden, digamos que se adaptan a las circunstancias, pero sí, digamos que de cara a la aviación militar, pues demuestran que tienen voluntad de continuar con la actividad aeronáutica. Lo que pasa es que, bueno, no tienen las máquinas que tenía en Guadalajara y entonces pues intentan atender las necesidades de la aviación militar en la medida de lo que pueden hacer, pues alguna cosa de mantenimiento y tal. Y luego cuando termina la guerra, pues Aritio manda una carta, esto es muy conocido, ¿no? Es una de las leyendas de la Hispano, pues que manda una carta personalizada a todos los trabajadores de la antigua Hispano para ofrecerles trabajo en Sevilla. Los que quieren se van, unos se van y otros vuelven, otros ya se quedan definitivamente y otros no van por alguna circunstancia. Pero vamos, en principio a todos les ofreció, si fabricaron un avión avanzado como el I-16, pues no habían perdido el tiempo. Me acuerdo, la anécdota graciosa fue que llegó a Sevilla y cogió un coche de caballos para llegar a la pensión donde él dijo que, no sé, le darían alguna referencia y fue una pensión. Y siempre se acuerda de que estaba muy próxima a la estación donde él llegó y que le dieron una vuelta muy grande por Sevilla para llegar justo a 500 metros de donde él estaba y se acuerda de aquello. Dice, mira, el cochero que me dio toda la vuelta a Sevilla para llegar a donde...
Y entonces él se quedó allí, estuvo contento, y cuando vio que la Hispano ahí en Sevilla tenía futuro, pues se llevó a Emilio, trajo a Emilio, que por cierto cuidó de él muchísimo porque mi tío enfermó de pulmón, que era algo muy frecuente en aquella época. Y después, posteriormente, cuando empezó la época del Cairo, se lo llevó también al Cairo. O sea que fueron unos hermanos casi inseparables. Y luego ya pues allí se trajo a mis abuelos, se los trajo para Sevilla. Ya vivieron ellos en la calle Castilla, que vivieron en Sevilla, en casa de mis padres. Hay todavía muebles en la cocina originarios de la casa de Guadalajara de aquí. De los talleres de tablada, de haber mantenido aviones durante la guerra civil, de los talleres de tablada en el campo de tablada, se refunda o se traen los mimbres necesarios para hacer de nuevo la hispanonavegación en Sevilla, en la zona de Triana, con un edificio muy curioso del taller de Eiffel y demás, con la capacidad que ya habían desarrollado todo este equipo de autonomía, es decir, esa etapa les permite desarrollarse y ser totalmente autónomos. Ellos son capaces de diseñar el motor, la bancada del motor, el utillaje para fabricar cada una de las piezas, el diseño del avión, el utillaje para el diseño de las piezas del avión y el avión completo. Mi abuelo realmente se especializa en solventar problemas. Era la persona que tenía la visión de que si se presentaba un problema o una carestía, la solventaba con inteligencia y esparpajo. Cuando termina la guerra, pues entonces la Hispano-Suiza se preocupa de recuperar sus fábricas, ve que la fábrica de Guadalajara está desmantelada, no obstante consigue recuperar toda la maquinaria de Alicante, y además en principio en las actas consta que pensaban volver a reabrir la fábrica de Guadalajara, volver a reactivarla, sobre todo para el tema de aviación. Pero al final, al hacer la asociación con el Estado, lo van posponiendo y finalmente no se llega nunca a reactivar como fábrica de aviación y de la Hispano-Suiza. Entonces, ese es el verdadero fin de la Hispano-Suiza, de la Hispana de Guadalajara. Mientras tanto, la Hispano-Suiza, a principios en la posguerra, enseguida hace un concierto con el Estado para la fabricación, llamaban, de aviones de combate y tal, y fundan la Hispano Aviación. Cuando acabe la guerra, pues el gobierno de Franco decidirá no dar ningún tipo de apoyo ni ayuda a la ciudad de Guadalajara a su reconstrucción. Guadalajara es castigada y tanto la empresa y todo lo que eran automóviles, motores y demás va a dar lugar a lo que será Pegaso con el tiempo, y la parte de aviación pues se instalará en Cuatro Vientos y dará lugar a lo que luego será CASA. Y Guadalajara pierde completamente las dos empresas. El Ministerio de la IDE fue el que decidió que la producción de aviones de la Hispano se mantuviese en Sevilla, no volviese a Guadalajara, no fue una decisión de la empresa. Y luego ya pasó a ser todo público, la Hispano-Suiza como tal no tenía más que el nombre o ni siquiera eso. En Sevilla utilizaron en los aviones de caza cañones Hispano-Suiza de 20 milímetros y motores Hispano-Suiza, eso sí. De esa época te puedo contar que yo visité la Hispano de Sevilla una sola vez, de pequeña, que yo tendría unos 8 o 9 años, que me llevó mi padre un día y me acuerdo que ya era, bueno, no sé si jefe, creo que sí, de taller de carpintería, ya llevaba él un tiempo. Por eso mi recuerdo de la madera, también del olor a la madera, y estuve por allí dando vueltas con él y demás. Él iba a su trabajo y yo estaba un poco a la cola y viendo todo aquello que para mí era una sorpresa. Y que cuando llegué a casa me preguntó mi madre, dice, bueno, ¿y qué has visto de papá? ¿Qué hace papá allí? Y yo le dije, pues mira, mamá, papá yo creo que no trabaja, solo da órdenes. Ese fue mi recuerdo de aquella. Y sobre todo eso, me hizo un señor que había allí para que yo me entretuviese. Recuerdo que había unas láminas de madera muy finitas, redondas, y que le puso unas patitas
y me hizo una mesa pequeñita para muñecas. Mientras yo estuve allí, él estaba, claro, mi padre estaba trabajando, pero yo decía que estaba mandando. Digo, papá manda mucho, pero yo creo que mucho no trabaja. Y esa fue mi impresión en aquel entonces. Con las estrecheces de la época de posguerra, con ya el tema de competición entre construcciones aeronáuticas y la hispanoaviación, va desarrollando su carrera, le permite también conocer a una serie de ingenieros muy importantes, pues desde Messerschmitt, con el que trabaja codo a codo y es hombre de confianza porque es el que resuelve los problemas que crea esa situación autárquica. Se convierte en el hombre de confianza porque es el hombre que resuelve los problemas y no da problemas. Y en esa confianza es la persona que cuando España encuentra su primera salida al exterior desde el punto de vista industrial, es la persona designada para hacer como cabeza de puente, director de la cabeza de puente de los españoles en Helwan, en Egipto. Yo recuerdo el día que llegó a casa diciendo que le habían propuesto a España un contrato con el gobierno egipcio para la patente del HA-200, que fue el primer avión de entrenamiento que se construyó en hispanoaviación. Y entonces, pues lo lógico, le preguntó a mamá y tal, y mi madre le dijo que sí. Y yo recuerdo que para mí fue un impacto y una alegría muy grande porque yo en los libros de historia me acuerdo todavía de la página donde estaba Egipto. A mí eso me impactó muchísimo, Egipto, las pirámides, y decir que podríamos tener la oportunidad nosotros, no solo él, de viajar a aquella tierra, para mí fue una alegría. Esa situación autárquica con gente brillante que es capaz de desarrollar proyectos como el HA-200, el HS-42, que se convertirá luego en base para el HA-200, el HA-220 y el HA-300, que vuela inicialmente el planador en Sevilla. Una parte importante de ese proyecto es llevado a cabo por gente que venía de esos dos escalones. Claro, en ese ir y venir del hispano de Guadalajara a Alicante, Sevilla, van quedando gente por medio. Pues gente que termina en Madrid, gente que queda en Guadalajara, pero hay una parte importante, un grupito que efectivamente son los originarios que desarrollan la hispanoaviación en Guadalajara, terminan en Helwan fabricando aviones supersónicos, de los que quedan dos modelos, dos de los que se llegaron a fabricar y volar, porque se fabrican varios modelos ya supersónicos allí en el Cairo. Estuvimos 9 años, estuvimos hasta la Guerra de los 6 días. Cuando la Guerra de los 6 días fue cuando nos vinimos, precisamente por eso. Y él era el, digamos, jefe de equipo, junto con el jefe, el ingeniero jefe, que era Francisco Esteva Salón, que era el piloto de pruebas. A él le propusieron, una vez que pasó hispanoaviación a construcciones, venir aquí a Madrid. De hecho, a Getafe. De hecho, querían que viniese a Madrid, o sea, un poco obligado, pero él no quiso. No quiso y hubo ahí una lucha y una tirante bastante importante, pero no quiso. Él estaba muy vinculado a Sevilla, muy vinculado, y no quiso, y se quedó allí. Lo demás pues fue un compendio de la guerra, que fue durísima. Él perdió cuñados, su padre, que murió a consecuencia también de todo aquello, la enfermedad de su hermano, la dispersión de su familia. Profesionalmente, pues claro, se formó entre Guadalajara y Alicante y ya iba formado. Y luego en Sevilla, pues como él decía, todas las navidades nos reuníamos todos en casa de mis padres y su primer brindis era: yo llegué solo a Sevilla y mira con todo lo que me he juntado. Pues lo ideal hubiese sido para la Hispano volver a Guadalajara. ¿Por qué? Porque tenían unas instalaciones magníficas, un aeródromo y tal. En Sevilla, pues en Triana tenían que bajar los fuselajes y los desmontados a San Pablo o a Tablada, montarlos allí. Recuerdo a mi abuelo trabajando en sus maquetas
y mi primo y yo, pues a su lado, en donde nos dejaba 2 taruguitos de madera, porque siempre nos interesaba un poco lo que estaba haciendo, y él nos daba 2 limas y nos dejaba 2 taruguitos de madera para que, entre comillas, le permitiéramos trabajar estando nosotros allí. Todo ese legado, pues si llega hasta cuando hoy vemos una 380 de 2 pisos maravilloso volando, pues al final ese legado ha llegado hasta allí. O sea, la aportación de España al grupo Airbus pues es precisamente la fábrica de Hispano, que se trasladó a Alicante y de Alicante a Sevilla, y en Sevilla pues siguen fabricándose aviones pues gracias a todo esto. Lo que se fabricó ahí cambió la vida cotidiana de mucha gente, nos cambió la vida cotidiana. Pero desde luego lo que nos ha influido en nuestra vida actual es la bombilla, la televisión, internet, la automoción, la aviación. Lo que nos ha cambiado de verdad la vida y nos diferencia de la vida de nuestros bisabuelos son todos estos episodios de la vida moderna. La Hispano, desde luego, es la primera industria aeronáutica que hubo en este país, sistemática. Daba trabajo a 500 personas en una ciudad como esta, que es muy pequeña, pues es que estaba todo lleno de gente relacionada con la Hispano. En aquellos tiempos, pues claro, como estaba pues Guadalajara, que era una de las primeras fábricas importantes, la primera que hubo aquí en Guadalajara, pues para el que trabajaba allí, claro, era un orgullo decir, estoy en la Hispano. En general, pues es que dio muchísima vida a Guadalajara. Aquí hubo 2 cántabros que pusieron su historia, y muy conocidos en Guadalajara, en aquella Guadalajara. Lo que se había propuesto la Hispano-Suiza a través de la sociedad, la Hispano Aircraft y sus directivos, pues sí lo consiguieron. Mi abuelo viajaba en un coche de la Hispano. Y fueron realmente buenos recuerdos. Yo no recuerdo que aquello fuera triste. Él siempre tenía un recuerdo bonito de todo lo que había sido aquello. Como decían mis padres, lo bien que habían vivido cuando estaba la fábrica y cómo habían cambiado las tornas cuando desapareció. Y yo creo que en el fondo la gente echa de menos la Hispano. Pero yo nunca he visto a mi padre, nunca le he escuchado declaraciones derrotistas con respecto a aquella época. No. Siempre ha sido bonito, siempre ha sido bonito. A mí me da una tristeza inmensa, y de que de eso no quede nada y que mis nietos no sepan, no les quede ni el rastro de que existió una fábrica tal y cual, se llamó la Hispano. Los países crecen normalmente porque tienen una buena memoria de todo de aquello de lo que pueden sentirse orgullosos y de lo que no pueden sentirse orgullosos aprender. Es que el significado de todo eso, de la Hispano, la repercusión que ha tenido todo eso en la industria, pues no hubiera sido, si no hubiera estado la fábrica de Hispano aquí, probablemente hubiéramos sido un país de segunda línea desde el punto de vista aeronáutico. Ahora por lo menos nos hemos enganchado al carro del grupo Airbus y hemos podido seguir manteniendo nuestra tradición industrial y aeronáutica. Yo veo un avión pasar y no hay día que yo no recuerde a mi padre, y no hay vez que yo piense en Triana y piense en la Hispano. O sea que para mí ha sido fundamental. Todavía hay un recuerdo en la ciudad de la Hispano. O sea, cualquiera que haya tenido una vinculación, que su tío, su abuelo haya trabajado en la Hispano y haya vivido y haya comido de ella, lo que fue la fábrica más importante que ha tenido esta ciudad en su historia, en una ciudad como Guadalajara, 1000 personas relacionadas con el mundo aeronáutico, con el mundo tecnológico, es una huella que no nos podemos permitir que se borre y que desaparezca. Marcelino Viejo creo que lo dice en las memorias. Yo lo hablé con él y me dijo, sí, de los que empezamos en Guadalajara, estábamos en Egipto trabajando en 1960-61, 15 o 20 de trabajadores que habíamos empezado en Guadalajara.
y que habían pasado del avión de madera con buenas prestaciones al avión de operación. Eso lo habían vivido ellos, difíciles de un cambio tecnológico tan importante, y se habían adaptado. Es un poco, es muy triste que aquí todas estas cosas no se le dé importancia, se olviden. Guadalajara siempre ha traicionado su historia, y el ejemplo probablemente más duro que exista de la oportunidad que pudo tener Guadalajara y que nunca fue, o que sí fue y no se supo defender, es la hispanoaviación. La hispanoaviación fue su vida, y él nunca hubiera querido que hubiese ni siquiera cambiado de nombre a Construcciones Aeronáuticas ni nada. Él hubiera querido seguir con hispanoaviación. Eso fue su vida. La hispano fue su vida. Apenas tengo recuerdos de mi abuela Carmen, y yo era demasiado pequeña cuando nos dejó. Aún así, hay una historia que solía contar a menudo, y cuando lo hacía se le iluminaba el rostro y le brillaban los ojos de una forma especial. La misma historia que mis hijos con gran entusiasmo y fascinación me piden que les cuente a la hora de dormir. Cuando vuestra bisabuela era joven y vivía cerca de la estación de tren, veía globos elevándose en el cielo del parque de la aeroestación. Vio por primera vez automóviles circulando por Guadalajara y aviones sobrevolando la ciudad. Mientras, los cadetes de la Academia de Ingenieros paseaban engalanados por sus calles, e incluso llegó a trabajar en la fábrica más grande y moderna que existía, la fábrica de automóviles y aviones de la que todos hablaban. Vale, vamos. ¿Grabamos o no? Sí, sí, vale. No, esto es toma única, ¿eh? Yo veo unos programas ahora que me tienen francamente emocionado. Sí, sí, vale. Siempre digo a mi mujer, ¿te tienes un caramelito? Muchas veces hemos dicho, joder, los americanos que es un pueblo de putos, una mierda. Bueno, veo que la aviación enemiga nos va atacando. ¿Hay mosca o no hay mosca? Nada, nada. No, yo estoy caliente, vamos a acabar con esto. Yo últimamente, yo nunca llevo caramelos. Pero pónganlo en el documental.
Sí, sí, vale. Pues nada, pues ya estamos a... Bien, bien, bien. Me queda a gusto ahora ya. Pues venga, hemos terminado. Bye.